Hola, sean bienvenidos. Hoy trabajaremos la etapa 3, diseño del sistema de la metodología para el desarrollo de software. En esta etapa realizamos la conversión del modelo entidad-relación elaborado en la etapa anterior a modelo relacional. El modelo relacional básicamente va a representar la base de datos por medio de tablas en las cuales será almacenada la información. Para convertir nuestro modelo entidad-relación a modelo relacional, primero debemos de transformar nuestro modelo entidad-relación a tablas y segundo, a realizar diversas operaciones de normalización hasta llegar a un esquema óptimo. Antes de comenzar debemos tener presente las equivalencias de un modelo a otro. A continuación describiremos cada uno de los conceptos que se manejan en el modelo entidad-relación y su equivalencia en el modelo relacional. Comencemos por el concepto de entidad. Estas pasarán a ser las tablas en nuestro modelo relacional. Cada atributo de una entidad pasará a ser un campo de una tabla. Y cada atributo clave pasará a ser el campo clave de nuestra tabla, el cual también es conocido como llave primaria, llave principal o PK por sus siglas en inglés Primary Key. En cuanto al concepto de relaciones, cuando éstas se den del tipo 1 a 1, para convertirlas a modelo relacional, se debe crear una llave a la que se llamará llave foránea en alguna de las dos tablas asociadas. En cuanto al tipo 1 a muchos, al realizar la conversión se deberá crear obligatoriamente una llave foránea en la tabla donde se encuentra la multiplicidad, es decir, muchos. Y en cuanto al tipo muchos a muchos, para realizar la conversión, se deberá crear una nueva tabla, la cual contendrá su llave principal, así como las dos llaves foráneas de cada tabla relacionada. Y como no hay mejor forma de explicar estos temas que con la práctica, veamos un ejemplo donde encontramos un tipo de relación 1 a 1. En esta situación se me pide crear un modelo relacional para almacenar los datos relacionados con la CURP de cada persona. Este es un ejemplo muy claro de este tipo de relaciones porque una persona solo puede tener una CURP y una CURP solo puede pertenecer a una persona. Comencemos. Recordemos que aquí cada entidad pasará a ser una tabla y su simbología es la siguiente. Primero vamos a dibujar un recuadro. En la parte superior vamos a dibujar una línea en horizontal para hacer una división. Dentro de esta división vamos a colocar el nombre de la tabla, en este caso comenzamos por la tabla persona y posteriormente debajo de la división colocamos cada uno de los campos de la tabla persona anteriormente llamados atributos. También debo identificar mi campo clave subrayándolo anteriormente llamado atributo clave. Ahora representamos la tabla CURP y debajo de ella cada uno de los campos. También vamos a identificar el campo clave subrayándolo. Ahora lo único que nos resta es representar la relación. Cuando yo tengo una relación de 1 a 1, voy a crear una llave foránea en alguna de las dos tablas. Es indistinto. En este caso he decidido tomar el campo clave ID persona y colocarlo como llave foránea en la tabla CURP. Para hacer esto basta con que volvamos a anotar el campo ID persona debajo de los campos de mi tabla CURP. Y finalmente representamos el tipo de relación similar a como lo hicimos en la etapa anterior, utilizando líneas rectas y en diagonal, uniendo el campo clave que he utilizado como llave foránea
con su similar en la otra tabla. Y finalmente colocamos la anotación colocando el número 1 en el extremo donde se encuentra el campo clave y colocando 1 en el extremo donde se encuentra la llave foránea. Ahora veamos un ejemplo del tipo uno de muchos. En esta situación se me pide crear un modelo relacional para almacenar los datos relacionados con los autores y los libros que escriben. Igual este es un ejemplo muy práctico porque un autor puede escribir muchos libros y un libro solamente puede estar escrito por un autor. Comenzamos creando la tabla autor y posteriormente cada uno de los campos de esta tabla. Al final vamos a remarcar el campo clave. A continuación vamos a crear la tabla libro y posteriormente cada uno de los campos asociados a esta tabla. Igualmente vamos a identificar el campo clave subrayándolo. Finalmente vamos a representar la relación. Aquí recordemos que es obligatorio crear la llave foránea en la tabla donde se lleva a cabo la multiplicidad. Es decir, vamos a hacer el análisis. Un autor puede escribir muchos libros. La llave foránea se va a crear dentro de la tabla libro. Para ello tomamos el campo clave código autor y lo volvemos a escribir al final de mi tabla libros. Para finalizar unimos el campo clave código autor con su similar en la tabla libros, uniéndolos con líneas rectas y en diagonal. Colocamos el número 1 en el extremo donde se encuentra el campo clave y la literal M en el extremo donde lo utilizamos como llave foránea. Ahora veamos un ejemplo muchos a muchos. Este ejercicio nos pide crear un modelo relacional para almacenar los datos relacionados con las ventas que se realizan en una tienda de autoservicio. Bien, para ello vamos a crear primero las tablas que vamos a utilizar. Por una parte, la tabla productos, así como sus campos, y vamos a subrayar el campo clave. A continuación vamos a crear la tabla vendedor, así como sus campos, y también vamos a subrayar el campo clave. Hagamos el análisis. Un producto puede ser vendido muchas veces y un vendedor puede vender muchos productos. Así es que en este caso obligatoriamente se debe crear una tabla nueva. A esta tabla la vamos a llamar tabla ventas, a la cual asignaremos un campo clave que será número de venta. Asimismo asignamos como llaves foráneas el campo clave de la tabla productos y el campo clave de la tabla vendedor. Una vez que ya agregamos las llaves foráneas, unimos el campo clave de la tabla productos con su similar en la tabla ventas, igualmente el campo clave de la tabla vendedor con su similar en la tabla ventas, y colocamos la anotación 1 en las tablas que se encuentran en los extremos y la anotación M del lado donde se encuentra la nueva tabla. Finalmente hemos terminado. Les agradezco muchísimo por haber visto este video hasta el final y espero les sea de muchísima ayuda. Hasta luego.